Gloria a Dios. Tenemos un remanente aquí en este día, ¿verdad? Un día para valientes, pero aquí hay un grupo de valientes. Y sabemos que el Señor le va a recompensar su esfuerzo por haber venido en este día a adorar a Dios. ¿A qué usted vino? Vinimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies para que se caliente un poquito. Vamos a estar un ratito sentados para que le demos honor, honra a la palabra del Dios vivo que habremos de leer. Ya se leyó en el tiempo devocional, pero queremos retomar la lectura para que podamos luego comenzar a saborear el manjar que tiene el Señor para nosotros en esta porción de las Escrituras. La palabra de Dios en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 7. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Usted recuerda que la Escritura dice que el Señor no da el Espíritu por medida. Usted lo recuerda, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando está la bendición del Señor está completa. Aunque seamos pocos, la bendición de Dios está completa. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿De qué manera? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo destile esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nosotros podamos ser edificados en este día. Bendice a cada varón, a cada sierva que hizo su esfuerzo y llegó a este lugar. Y bendice a los que no pudieron llegar, pero que nos estarán observando, Señor, a través de los medios de comunicación. Te pedimos en este día, Señor, que hables a nuestras vidas de manera tal que transforme nuestros corazones para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Gloria a Dios. Yo creo que ya no tenemos que repetir cuál es el tema principal de este año. Yo creo que la mayoría sabemos cuál es el tema principal que estamos trabajando este año, que es el tema de la unidad. Nuestro lema para este año es sirviendo en unidad y compromiso. Y hasta el día de hoy, durante el mes de enero, hemos visto algunos aspectos relacionados con estos temas. Quiero hacer un pequeño repaso. Nuestra hermana, la pastora Marisol, que fue la primera que trató el tema, habló de la unidad y habló de unidos con un mismo propósito. Luego nuestro hermano, el pastor David, hizo un estudio, un compendio completo de estudio acerca del tema de la unidad. Un servidor, cuando me correspondió la oportunidad, hablé acerca del indicador de la falta de madurez, que es que cuando hay división, eso es un indicador de falta de madurez espiritual. Y en el día de hoy quisiera retomar el tema de la unidad y lo quisiera tratar con ustedes bajo el título Guardianes de la Unidad. Y eso lo he extraído de esta porción de las Escrituras. Y inmediatamente surgirá a usted la pregunta, ¿quién es o a quién le corresponde ser guardián de la unidad? Ahora yo le voy a decir a quién le corresponde, a mí y a usted.
¿Y por qué yo sé que a usted y a mí nos corresponde ser guardianes de la unidad? Porque aquí lo dice el apóstol Pablo claramente. En el versículo 3 de la porción que hemos leído del capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad. Ahora, no se trata de cualquier unidad, es la unidad del Espíritu. Interesante. Quiere decir que la unidad a la que estamos usted y yo llamados a guardar es la unidad del Espíritu. Y esta unidad tiene algunas características particulares de algunas de las cuales vamos a conversar en esta mañana, pero sobre todo lo que nos proponemos en esta mañana es considerar esta escritura a ver cuáles son las características que nos convierten a nosotros en guardianes de la unidad. ¿Qué características debería tener yo o debería buscar yo para poder ser un guardián de la unidad? Este asunto de la unidad, el Señor Jesucristo no lo podía haber dramatizado más. Él dijo que una casa dividida contra sí misma no prosperará, no prevalecerá. Entonces el tema de la unidad no podría ser más importante. La Biblia revela que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, encontró que los que estaban allí estaban todos unánimes y juntos. Quiere decir que había una unidad plena. Esa unidad es la unidad del Espíritu. Pero vamos a analizar mejor algunas de estas características. Quisiera comenzar poniendo en contexto el pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, a los efesios, desde la cárcel. Esta es una de las llamadas epístolas de la prisión. Junto con la carta a Filemón y la carta de Filipenses, esta carta es considerada las epístolas de la prisión porque se estima que Pablo las escribió desde la cárcel de Roma. Él mismo, como vimos ahí en la porción que leímos, dice que en ese momento está preso. Ahora, esta carta tiene la particularidad de que fue escrita para felicitar, para encomiar a una iglesia que estaba andando bien. Había algunos peligros que el apóstol Pablo señala, pero la iglesia en general estaba andando bien. ¿Cómo yo sé que la iglesia estaba andando bien? Retroceda un poquito conmigo atrás y vamos a ver lo que le dice ahí en la introducción a la carta, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo había oído. ¿De qué había oído? De la fidelidad de esta iglesia, y había oído de su amor por la obra y de su amor por el resto de los hermanos. Así que él la felicita, pero al mismo tiempo hace un énfasis doctrinal en la realidad de que Cristo vino para unirnos, no para dividirnos. Y esto el apóstol Pablo lo presenta hablando de que el pueblo judío y el pueblo gentil antes tenían una pared que los separaba y Jesucristo derribó esa pared. Y dice el libro de los Efesios, haciendo de los dos pueblos uno solo. Entonces, si el Señor fue capaz de unir en la iglesia a pueblos tan distintos, tan disímiles como el pueblo judío y el pueblo gentil, ¿cómo no será capaz de mantenernos unidos a nosotros a pesar de nuestras diferencias? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces la carta habla de unidad. Le quiero leer lo que dice los versículos del 12 al 16 del capítulo 2. Si usted quiere, le da un poquito hacia atrás y lo lee junto conmigo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oh, gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, con su sacrificio, unió a dos pueblos que estaban completamente divididos. Y dice aquí el apóstol Pablo que los unió en un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Judíos, gentiles, dominicanos, boricuas, guatemaltecos, americanos y de toda lengua y nación, estamos en Cristo como un solo pueblo. Oh, gloria a Dios. Ahora, en la porción de las Escrituras que vamos a considerar en esta mañana, encontramos las claves para convertirnos en guardianes de la unidad. Quiero comenzar con el versículo 1 y 2 del capítulo 4 y considerar que para ser guardián de la unidad hay que vivir una vida que muestre el fruto del Espíritu. Para ser guardián de la unidad en la iglesia es necesario vivir una vida que muestre el fruto del Espíritu. Siga conmigo ahí la lectura. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Cuando la Biblia usa la palabra andar, se está refiriendo a la conducta diaria. Todos sabemos que la vida es como un caminar, ¿verdad? La vida es como un andar. Y cuando hablamos de andar, se refiere a las decisiones que tomamos en la vida diaria, nuestra conducta. El apóstol Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y la pregunta que me hago yo y que se la hago a usted es, ¿con qué vocación fuimos usted y yo llamados? Si usted no tiene la respuesta, yo se la voy a dar. Con la vocación de parecernos a Jesucristo. Usted y yo fuimos llamados con el propósito mayor, el propósito superior de parecernos a Jesucristo. Y cuando usted recibe un llamado con tal altura, lo mínimo que se espera es que usted ande a la altura del llamado que ha recibido. Quiero aterrizar esto un poquito más. Usted está muy serio, yo no sé si es el frío que lo tiene así o el calor, no sé, pero quiero que podamos salir de aquí entendiendo y abrazando en nuestro corazón el compromiso de convertirnos en guardianes de la unidad. Les decía que el llamado tiene que ver con la aspiración del puesto que nosotros vamos a alcanzar y que eso implica necesariamente una conducta que los demás van a ver. ¿Ha escuchado usted alguna vez esta frase? ¿Y tú no eres cristiano? ¿La ha escuchado? ¿A qué usted cree que se está refiriendo la persona que le pregunta a usted? ¿Y tú no eres cristiano? Está diciendo como que estoy viendo una disociación, como que estoy viendo una diferencia entre lo que yo esperaría de un cristiano y el comportamiento tuyo. Claro, a veces lo usan para manipular, ¿verdad? A veces lo usan para sacar algún beneficio. Pero en otras palabras, la persona que le dice así, lo que dice es, el llamado tuyo supone una conducta que yo no la estoy viendo en ti. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es que el llamado que nosotros hemos recibido es tan grande que exige de nosotros una conducta que sea consonante con ese llamado. Que quiera decir que nosotros estamos a la altura del llamado que hemos recibido. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego de ahí, entonces enumera
tres cualidades que son fruto del Espíritu y que yo quiero que las analicemos detenidamente. La primera es con toda, ¿con qué? Humildad. Y además de la humildad, y además de la mansedumbre, y todo eso tiene que hacerse en amor. ¿Qué le parece? Como esto es un filete de 5 libras, ¿qué le parece si no lo comemos por pedazos? ¿Qué le parece? Si lo vamos viendo poco a poco, una parte a la vez. Comencemos con la humildad. Las personas que viven ufanándose de su humildad, ¿usted piensa que son realmente humildes? Las personas que hacen alarde de su humildad, ¿usted piensa que es realmente humilde? Entonces comencemos por ahí. La humildad, usted no tiene que propagarla, los demás tienen que darse cuenta. La humildad es una virtud que si es usted que tiene que decirla, la ponemos en duda. Ahora, si es un testigo que dice fulano o fulana es humilde, entonces su humildad comienza a tener algún valor. Oh, gloria a Dios. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un pelotero una vez, un pelotero muy famoso de aquellos tiempos, de los tiempos de los jonrones, los que siguieron la pelota saben quién es, dominicano. Y en la entrevista que le hicieron, le preguntaron que la gente decía, que hablaba mucho de él, que cuál pensaba él que era su propio defecto. Y él dijo, bueno, yo antes tenía un defecto, que yo no era humilde, pero ya yo soy humilde, así que ya yo no tengo ese defecto. El punto aquí es, mi amado hermano, que la humildad es un fruto que tienen que saborearlo los demás, no usted. La humildad es un fruto que tiene que ser diagnosticado no por usted, sino por el que está viendo la humildad en usted. Oh, gloria a Dios. Pero la humildad tiene que ver con la autopercepción. Una persona es humilde solamente cuando en su corazón se siente de alguna manera que no es superior a los demás. Pero si esa persona en su corazón se siente superior a los demás, entonces muestra, en vez de humildad, ¿qué es lo contrario a la humildad? Orgullo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca del orgulloso? Que el Señor hace dos cosas: lo mira de lejos y lo resiste. Y yo me pregunto, ¿a dónde podrá llegar usted si tiene a Dios en contra? Por más que empuje, si es Dios que lo está resistiendo, no va para ningún lado. Entonces la primera característica del fruto del Espíritu que nos va a ayudar a nosotros a ser guardianes de la unidad es la humildad. Mi amado hermano, cuando una persona es humilde, ¿usted sabe lo que hace? Esa persona no se ofende con facilidad. ¿Usted quiere algo que se ofenda más fácil que una persona orgullosa? Porque siempre se considera merecedor de todo. Siempre considera que necesita un trato especial. Pero cuando hay una persona humilde, es como decimos en Dominicana, donde usted lo pone, ahí se queda. Y si usted lo mueve de ahí, mire, ya no se siente ahí, siéntese allí, sí, no hay problema. Pero una persona, sí, exactamente, hoy se ha confundido el término humilde con falta de recursos materiales, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo conozco gente pobre que son más orgullosos que otros ricos que yo conozco. La humildad es una cualidad que está en el espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el orgullo es un pecado en el espíritu. El orgullo no es un pecado en la carne, es un pecado en el espíritu. Varón, ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, la Biblia dice que ese fue el pecado de Satanás, ¿o no? Por tanto, es un pecado espiritual, es un pecado que está en el espíritu, no está en la carne de la persona. Para que una persona pueda ser guardián de la unidad, la primera condición es que tiene que ser humilde. ¿Y quién diagnostica esa humildad? Yo mismo. Gloria a Dios. Por cierto, usted sabe también que existe el orgullo de la humildad. Sí. Esta persona que usted la ve y no miran para los lados y
Y usted dice, para que usted tenga la apariencia de que son humildes, y en realidad lo que son es orgullosos, como los fariseos. Como los fariseos, que pretendían ser lo más religioso. Orgullo de humildad. La primera cualidad es que tiene que ser humilde. Y la segunda es que tiene que ser manso. Ay, santo. Mi amado, la humildad es una cualidad que está en el interior de la persona. La mansedumbre es una cualidad que se nota en el trato con los demás. Usted quiere saber si una persona es mansa, písele un callo. Vulnérele sus derechos. Cuando usted le vulnera sus derechos a una persona que dice que es manso, usted va a saber si es manso de verdad. Porque una de las cualidades que tienen las personas que no son mansos es que siempre tienen una respuesta. Siempre buscan retaliación, siempre buscan nivelar. ¿Usted ha oído de esta persona que decimos allá en Dominicana que no se quedan dados? Que para todo tiene menudo. Yo le hago una pregunta, ¿eso es mansedumbre? Ahora le hago otra pregunta, ¿cómo va a contribuir a la unidad de la iglesia si usted por todo lo que le hacen tiene una protesta? Si usted cada vez que a alguien le pisa un callo, usted tiene una respuesta agresiva. Entonces, mi amado hermano, una persona que no tenga un espíritu manso no puede ser guardián de la unidad. Pero cuando usted tiene un espíritu manso, usted sabe cómo se manifiesta eso. Usted recibe y soporta el agravio. Me está mirando muy serio. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Él fue quien dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y cuando lo hagan hallarán descanso para vuestras almas. Las personas con falta de mansedumbre no hallan descanso para su alma. Porque todo el tiempo tienen una contienda, un conflicto, un problema. Y el problema nunca son ellos, siempre es otro. Oh, gloria. Oh, gloria. Alabe a Dios, que lo estoy viendo a usted. Se me está poniendo tenso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy. Pero hay personas que no quieren ningún yugo. Hay hermanos dentro de nuestra congregación que desde que se sienten un poquito cargados sueltan el yugo. Y lo que dice la Escritura es que tenemos que llevar nuestro yugo con mansedumbre y humildad. En tercer lugar, la tercera de las virtudes o cualidades del fruto del Espíritu que se menciona aquí es la paciencia. ¿Paciencia con quién? Paciencia con mi hermano. Ahora hay algo bien curioso. Cada vez que nosotros leemos esto, nos gusta ponernos en el lugar del que tiene que soportar. Y no nos damos cuenta de que a mí también hay que soportarme. Normalmente cuando yo leo esta escritura, o usted o cualquiera lee esta escritura, piensa, oh, tengo que soportar a mi hermano. Y no lo hace al revés. Señor, gracias por mis hermanos que me soportan. Oh, gloria. No, varón, pero yo no soy persona que da ningún problema. Oh, ok. Oye lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces la primera razón para yo soportar a mi hermano es que a mí me están soportando. Pero que yo lo que veo es la paja en el ojo de mi hermano. Pero ¿y la viga que está en el mío? ¿Sabe quién lo ve?
mi hermano la ve. Yo nada más puedo ver la que está en el ojo de él, pero la que está en el ojo mío, la ve él. Entonces, cuando la Escritura habla de soportarnos con paciencia, lo que quiere decir es que nosotros sabemos que todos estamos en proceso. Hay una frase que me encanta mucho del pastor John MacArthur, que dice: cuando alguien te diga que no va a la iglesia porque hay muchos hipócritas, dile: sí, pero ven que caben más. No te preocupes, dale para acá que aquí cabe. El punto aquí que quiero resaltar, mis amados hermanos, es que todos nosotros estamos en proceso y todos nosotros ofendemos de una o de otra manera. A veces sin proponérnoslo y otras veces a propósito. Pero todos nosotros ofendemos de una u otra manera. Por eso el llamado es a soportarnos con paciencia. Y la paciencia es una virtud que se prueba con el tiempo. El apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo él? Pedro pensó que se le estaba comiendo porque dijo hasta 7. Él pensó que iba a recibir un elogio de parte del Señor. Wow, Pedro, tú sí estás dispuesto a perdonar. Y el Señor lo que le dijo fue: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si Dios quiere probar tu paciencia, te va a poner largo tiempo a soportar a un hermanito casi insoportable. Ay, santo. No mira a nadie ahora, no mira a nadie para que no se vaya nadie a ofender. La paciencia, para ser probada, necesita tiempo. Oh, gloria a Dios. El Señor Jesucristo perdonó a sus ofensores sin necesidad de que ellos le pidieran perdón. Porque la Biblia dice que si 7 veces tu hermano pecare contra ti y volviere 7 veces arrepentido, que lo perdones. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que tú tienes que perdonarlo, te pida o no te pida perdón. Para que el perdón sea real, tiene que ser incondicional. Y eso quiere decir, mi amado hermano, que independientemente de que él esté arrepentido y me haya pedido perdón o no, yo soy responsable de perdonarlo. Desde la cruz, el Señor Jesucristo mandó a perdonar a los que todavía estaban agitando para que lo crucificaran. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la única manera en que nosotros podemos tener paciencia con nuestro hermano es si nosotros no acumulamos en nuestro corazón resentimiento por los golpes o los sinsabores que hemos recibido. Ay, santo. Soportándoos con paciencia. Pero ¿hasta la cuánta es? Yo no sé hasta la cuánta es. Pero si tú estás diciendo así, es que la paciencia se te está agotando. Y el mandato es a soportarnos con paciencia. Ahora, todo esto, que es parte del fruto del Espíritu, hay que envolverlo con una cobertura que se llama amor. ¿Qué clase de amor? 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Por tanto, si verdaderamente hay amor en mí, no tendré problema en soportar con paciencia a mi hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Qué madre se hastía de su hijo? Muy difícil, ¿verdad? Yo veo unos videos a veces de eso de animales en la selva y vi un video el otro día que
el monito estaba un poquito necio y el papá lo tomó y le dio un estrellón contra el suelo y la mamá fue y lo recogió y abrazó a su monito. Porque la madre no se cansa de sus hijos. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor. Asimismo, nosotros estamos llamados a soportarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? En amor. ¿Y qué quiere decir en amor? Bueno, quiere decir que hay muchas razones por las que una pareja se mantiene unida que no son amor. Hay muchas razones por las que un grupo se mantiene unido que no son amor. Por ejemplo, por interés. Otra cosa puede ser por tradición. ¿Cuántas familias están aparentemente unidas, pero en realidad están divididas en el interior? Entonces, las razones para nosotros mantenernos unidos como iglesia tiene que ser el amor. Gloria a Dios. Yo estoy terminando ya. Ustedes están muy tensos hoy. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros estamos poniendo la mirada solamente en los defectos y en los pecados de nuestro hermano, lo que nos está faltando es amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo, no quiere decir que yo vea a mi hermano andar fuera del camino y no lo vaya a corregir o no le vaya a aconsejar o no lo vaya a amonestar. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si yo solamente cada vez que miro a mi hermano lo único que veo son sus defectos, me está faltando amor. Los que hemos vivido esa etapa de eso, luna de miel, de enamoramiento, usted sabe que cuando usted está en esa etapa, usted nada más ve lo bueno de la otra persona. Va pasando el tiempo y las cosas buenas van opacándose y ya usted comienza a ver las cosas malas. Pero lo que dice la Escritura es que el amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que por simplemente usted amar a una persona, esa persona va a dejar de pecar. Lo que quiere decir es que cuando usted lo ama, a pesar de su pecado, usted sigue amando a esa persona. Gloria a Dios. Entonces les decía que la primera cualidad es el fruto del Espíritu. Y ya lo hemos visto en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor. Pero hay otra cualidad que tienen los que verdaderamente son guardianes de la unidad. Versículo 3. Léalo conmigo. Solícitos. ¿Qué quiere decir la palabra solícito? Ayúdeme. ¿Qué quiere decir solícito? Diligente, diligente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo demás lo seguimos leyendo ahora. Para que usted pueda ser guardián de la unidad, usted tiene que trabajar diligentemente para mantener la unidad. Mi amado hermano, lo que es natural es la división. Lo que sale solo, sin necesidad de ningún esfuerzo, es dividirnos. Tendremos muchas razones ahora mismo para no estar juntos aquí. Muchas son las razones humanas y naturales para nosotros, cada uno tomar su lado. Pero cuando usted es guardián de la unidad, usted sabe que la unidad es un bien precioso para que el cuerpo de Cristo pueda lograr sus resultados. Entonces usted es diligente en guardar la unidad. ¿Y qué es una persona diligente? Una persona diligente es la que hace las cosas intencionalmente con el deseo de lograr el resultado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la expresión, eso no es problema mío, no es de una persona diligente en guardar la unidad. Que la expresión, bueno, yo encontré eso así, lo voy a dejar así, no es de una persona diligente en guardar la unidad. Que el guardián de la unidad, cuando ve una amenaza contra la unidad, inmediatamente toma acción. Varón, pero deme un ejemplo. La murmuración. Cuando usted le da cabida a la murmuración, usted no está siendo guardián de la unidad.
Pero cuando la murmuración llega donde usted, llega a su oído y usted simplemente dice, la cadena del chisme se termina aquí, usted es guardián de la unidad. Solícitos en guardar la unidad. La unidad tiene muchos enemigos. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y algo que a Satanás le encantaría destruir es la unidad de la iglesia. Por tanto, para ser guardián de la unidad hay que trabajar diligentemente para preservar la unidad de la iglesia. A partir del versículo 4, el apóstol Pablo hace una lista que a mí me llamó mucho la atención. El apóstol Pablo cita aquí 7 elementos que yo se los voy a parafrasear. Pertenecemos a un mismo cuerpo. Somos templo de un mismo espíritu. Tenemos una misma esperanza. Servimos a un mismo Señor. Profesamos una misma fe. Fuimos bautizados con el mismo bautismo y somos hijos del mismo Padre. Y yo le pregunto a usted, ¿tiene usted eso en común con la persona que está a su lado? Mírelo, 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 al que está a su lado. ¿Tiene eso en común? Si tiene eso en común, entonces dígale, tú y yo somos guardianes de la unidad. Ahora, si alguno de esos 7 elementos que yo le mencioné no está en común, dígale a su hermano, tenemos que ponernos en comunión tú y yo. Si por alguna razón tú sientes que tú y yo no pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos que ponernos en comunión. Si por alguna razón el espíritu que está en mí no es el que está en ti, tenemos que ponernos en comunión. Si por alguna razón tú y yo no compartimos la misma esperanza, tenemos que ponernos en comunión. Si por alguna razón tú y yo no le servimos al mismo Señor, ojo, no estoy diciendo que tú le sirvas al Señor Jesucristo y yo no, o viceversa, pero si nos damos cuenta de que de alguna manera le estamos sirviendo a un Señor diferente, tenemos que ponernos en comunión. Si no profesamos la misma fe, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en comunión. Si no fuimos bautizados con el mismo bautismo, tenemos que ponernos en comunión. Y lo más importante, si somos hijos de un padre diferente, tenemos que ponernos en comunión. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, que si tenemos esos elementos en común, entonces tenemos que estar unidos. Pero ojo, lo contrario también es cierto. Si usted descubre dentro de la congregación algún movimiento, alguna doctrina, alguna idea que saca de esta comunión, de estos pilares, de estos 7 pilares, que se está promoviendo un espíritu diferente, que se está promoviendo una fe diferente, que se está promoviendo división del cuerpo, entonces póngase en alerta porque usted es guardián de la unidad y tiene que denunciar esa división. Yo no sé si este mensaje le ha gustado o no le ha gustado. Yo sí sé que como Dios me lo dio, yo se lo entregué. Gloria a Dios. Así que esta es mi conclusión. La unidad del Espíritu es una comunión sobrenatural que garantiza la paz a hijos de Dios que exhiben una conducta caracterizada por el fruto del Espíritu. Los guardianes de la unidad son aquellos hombres y mujeres que en su carácter exhiben la madurez del fruto del Espíritu y que con diligencia trabajan para mantener la unidad. Ahora yo quiero volver un poco atrás. ¿Sabe cómo comienza todo esto? Cuando entramos a formar parte de un mismo cuerpo. Si hay alguien en este lugar que todavía no sea parte del cuerpo de Cristo, lamento decirle que no podemos estar unidos. No podemos estar en comunión. Quisiéramos, pero no podemos. Pero hay una invitación, y la invitación es, usted también puede formar parte de este cuerpo. Si hay alguien en este lugar que sepa que aún no es parte del cuerpo de Cristo, porque no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador,
porque no ha hecho su arrepentimiento en fe, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien aquí en esa condición? ¿Hay alguien en esa condición? ¿No? ¿No hay nadie? Gloria a Dios. Entonces yo quiero hacer otra oración. ¿Cuántos de los que están aquí entendieron que son responsables de ser guardianes de la unidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren que oremos para que el Señor nos dé la gracia para ser guardianes de la unidad? Pues póngase sobre sus pies, vamos a orar. Quiero leer el último versículo, que no lo comenté, pero para mí es importante antes de orar. El versículo 7 dice, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué quiero comentarle esto antes de orar, mi amado hermano? Porque no todos estamos al mismo nivel, pero está bien. No todos tenemos la misma gracia, pero está bien. No todos tenemos el mismo ministerio, pero está bien. Porque el ministerio suyo se lo dio Dios. El mío me lo dio Dios. No tenemos que ser iguales, mi amado hermano, ni tenemos que estar en el mismo nivel espiritual para estar unidos. Podemos estar unidos siempre y cuando el fruto del Espíritu esté en nuestras vidas y nosotros procuremos guardar la unidad. Amén. Así que no importa si el hermano que está a su lado tiene más tiempo que usted, tiene más conocimiento que usted, tiene más unción que usted. Cada uno, según la gracia que ha recibido, vamos a aportarla para que seamos todos guardianes de la unidad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si nos unimos de nuestras manos y oramos? Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Señor, tú nos has inquietado a hablar de la unidad y sabemos que la unidad depende de mí, que la unidad depende de mi hermano, que en esta hora nos tomamos de la mano como un símbolo, Señor, de nuestro compromiso para convertirnos en guardianes de la unidad. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda exhibir en nuestras vidas el fruto del Espíritu al que tú nos estás llamando. Que podamos ser, Señor, dignos representantes del llamado que hemos recibido. Y sobre todas las cosas, oh Dios, que tú nos encuentres unidos como tú estás esperando encontrar a tu iglesia. Ayúdame a soportar los defectos de mi hermano. Y ayuda a mi hermano a soportar los defectos míos, Señor. Ayúdame a ser paciente con mi hermano. Y ayuda a mi hermano a ser paciente conmigo. Ayúdame a ser diligente en guardar la unidad del Espíritu. Y dame el discernimiento para darme cuenta cuando algo se está moviendo en contra de la unidad, Señor. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias por el ministerio de cada uno de mis hermanos, Señor. La gracia que tú le has puesto es suficiente para contribuir, para colaborar con la unidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y al nombre de Cristo. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que han estado en la sintonía del servicio de este día. Damos gracias al Señor, esperando que hayan sido ministrados a través del mensaje de hoy. También queremos impartirle en esta hora que si usted no conoce al Señor o si quiere aceptar al Señor en su corazón, como dice la palabra en Romanos, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, será salvo. Así que si usted en este momento ha sido ministrado a través del mensaje, queremos que el Señor siga ministrando su vida, que el Espíritu Santo siga ministrando su corazón. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, haga de la puerta estrecha su casa de oración. Aquí en el 161 de Sherman estamos al servicio para la comunidad en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.